Hola a todos. Bien, pues vamos a continuar con las clases. En este caso, en el video de hoy, lo que vamos a ver son propiedades de la norma, o más bien del producto interno, perdón. Del producto interno. En el video anterior definimos el producto interno, denotado de esta manera, o también denotado como esto, con este puntito. Sin embargo, recalcar que lo que se está multiplicando son vectores. Entonces digamos que es una multiplicación de vectores que me da un número. Y este estaba definido como la suma de la multiplicación de sus entradas. Ajá. Recordando que X y Y son elementos de Rn. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene unas entradas designadas de esta manera. Y así, ¿no? Hasta Yn. Vale, pues entonces ahora vamos a ver pues estas propiedades de este producto interno. Ajá, vamos a ponerle aquí teorema. Para ver las propiedades, pues vamos a ponerle teorema. A ver, vamos a ver, no, algo. Ajá, propiedades del producto interno. Teorema. Sean X, Y, Z elementos en Rn y alfa un escalar, que recuerden que los escalares los estamos llamando pues como los números reales, ¿no? Entonces, pues se debe de cumplir estas propiedades, que lo voy a denotar con esta notación. Así, 2x de y más z igual por z. 3. Si yo multiplico un vector de un escalar por un vector, luego producto interno por otro, como que saca el escalar. De igual manera, si el escalar pues está en el vector y finalmente el producto interno consigo mismo siempre va a ser positivo. Además, si este producto es 0, si solo si, pues este vector es 0. Ok, entonces tenemos estas propiedades de los productos internos que son muy usuales. Si se dan cuenta, se parece mucho a las propiedades de los productos como de los números reales, o bueno, tienen bastantes similitudes a esta. Pues se puede entender como que es la propiedad conmutativa. Que yo puedo conmutar el producto x por y, es lo mismo que y por x. Esta tiene una propiedad pues bastante parecida a la distributiva. Esto de aquí pues como que saca escalares. Y esta de aquí pues se dice positiva, ¿no? Pues se conoce que es positiva. Definida positiva. No, bueno, pues nada más eso, ¿no? Mejor vamos a quitarle este. Porque no recuerdo bien si es positiva. Pero bueno, el caso es que estas son las propiedades que debe de cumplir mi producto interno. Recuerden que lo que estamos tratando de analizar es como una manera más fácil de poder manejar estos productos internos. Bueno, este producto interno en particular. Entonces, bueno, vamos a ello. En este video, pues simplemente vamos a enfocarnos en demostrar estas propiedades. Vamos a la primera. Creo que la había dejado de tarea en el video anterior. Que hay que demostrar que pues es conmutativo. Nótese que que aquí pues está diciendo una igualdad. Queremos llegar a que esto es igual, ¿no? Estas dos cosas son iguales. En definición, pues no lo son,
porque primero estoy multiplicando x con y luego y con x. Entonces lo que queremos ver es que estas dos cosas son iguales. Entonces la manera en la que se hace, generalmente, que es la que me gusta yo proceder, es calcular por un lado este término y por otro lado calcular este otro término. Ajá. Al final de calcularlos, los analizamos y vemos si al final son iguales. Si lo son, pues por lo tanto los dos términos son iguales. Entonces vamos a ello. El producto interno de x con y, pues vamos aquí a recordar que x pues tiene entradas x1 hasta xn y y tiene entradas y1 hasta yn. Ajá. Por lo tanto, su producto interno pues es x1, y1 más x2, y2, así hasta xn por yn. Ajá. De esta manera, pues este es el valor de x por y. Por otro lado, vamos a hacer el producto de y por x, que en este caso sería al contrario, ¿no? Sería y1 x1 más y2 x2 y así, ya que por definición, pues primero va el número de la entrada de mi primer vector que estoy multiplicando por el otro. Ajá. Ahora, si se dan cuenta, estos de aquí ya son números reales. Voy a poner con otro color. Estos ya son números reales, por lo tanto, como son números reales, nosotros sabemos que son números cualquiera, como 5 y 3, 7 y 10, pi y e, cualquiera de esos números. Entonces nosotros ya sabemos que estos números son conmutativos, ¿no? Es decir, esto es lo mismo que haber multiplicado y1x1 más y2x2 y así hasta ynxn. Y ya de aquí podemos darnos cuenta que estos dos términos pues son iguales. Aquí ponemos un igual muy grande y ya podemos concluir que x y y son igual a y por x. Ajá, si se dan cuenta, pues bueno, esto es bastante sencillo, ya que pues digamos que esta propiedad conmutativa la heredan de que en sí los números reales ya son conmutativos, y recuerden que Rn es como una generalización, es decir, son muchos números reales, que se están manejando al mismo tiempo. Por lo tanto, pues obviamente estas propiedades se van a cumplir, que son como los heredan prácticamente de los números en general. Vamos al que sigue, que es x y más z, que esto es lo mismo que x, coma y más, x, z. Entonces lo que tenemos es lo que hay que demostrar. Y bueno, pues bueno, vamos a ello otra vez, la misma idea. Tengo dos expresiones, esta y esta, y ahora lo que voy a hacer va a ser diferente. Una forma de demostrarlo es como se lo mostré en la demostración anterior, que calculo por un lado algo y luego calculo el otro término y al final checo si son iguales de alguna manera. Ahora lo que voy a tratar de hacer es empezar desde el lado azul, manipular esa ecuación y llegar a la parte roja. Entonces vamos a empezar por la parte azul. Entonces voy a empezar poniendo esto y pues vamos a la definición. Recuerden que x, y, z pues son vectores que tienen entradas. Aquí voy a poner kz, pues tiene entradas z1 hasta zn. Entonces esto de aquí, pues este producto por definición sería x1 multiplicado por el otro vector, pero el otro vector es la suma de estos dos vectores que se suman pues como entradas, ¿no? Así. Entonces este es el primer término por el otro, más pues x2, te voy a quitar el paréntesis, por y2 más z2, y así para todos los términos n que tenemos. Ahí están. Y luego pues aplicamos aquí, como estos de aquí ya son números reales, sabemos que los números reales son distributivos, es decir, esto lo puedo poner como x1, y1 más x1, z1. Igual para el siguiente término, x2, y2 más x2, z2. Y así para todos. Hasta llegar al último término, que es xn, yn más xn, zn. Y luego, pues lo que voy a hacer es acomodarlos. Voy a acomodar los que tienen x con y. Y pues los voy a reordenar. Esto se puede hacer porque esta suma que estoy haciendo, pues es una suma finita. Ahí está. Y luego, pues me fijo en los otros, que son x con z.
más, de hecho aquí voy a poner un paréntesis para que todavía sea más claro, x1z1 más x2z2, así hasta xnzn. Y finalmente, pues esto de aquí, pues no es más que el producto interno de x con y más, y lo otro es x con z. Es decir, empezamos desde esta cosa que lo llamé azul y terminamos demostrando o llegando a la parte en rojo. Por lo tanto, pues son iguales. Entonces es otra técnica que también se suele utilizar para este tipo de demostraciones. Empezar, tomar a algún lado el que ustedes quieran, derecha o izquierda, y tratar de llegar al otro. En este caso escogí el lado izquierdo y tratar de llegar al lado derecho haciendo ciertas manipulaciones. En este caso lo único que se utiliza es que los números reales son distributivos. En el caso anterior lo que hice fue diferente. Primero calculé uno, calculé otro y luego traté de encontrar algún argumento para decir que estas dos eran iguales. ¿Vale? Entonces, bueno, esto está un poco más sencillo. La parte 3 pues es alfa por x y igual a alfa de x y. Recuerden que alfa es un número real. Igual, este lo voy a hacer un poquito más explícito por si el de anterior hubo alguna confusión. Primero, pues tengo que x pues está definido como x1 así hasta xn. El producto interno se hace entre dos vectores, pero este vector no es x, este vector es alfa de x. Entonces vamos a calcular quién es alfa de x. Entonces, alfa de x, pues como es el producto por escalar, pues esto sería alfa x1 y así hasta alfa xn. Entonces, si se dan cuenta, este es un nuevo vector cuyas entradas son alfa x1, alfa x2, así hasta alfa xn. El vector x, pues solo tiene las entradas x1. Ahora sí, voy a fijarme quién es la multiplicación de estas. Este vector, que se tiene que entender como un vector completo, es el vector que tenemos acá atrás, ¿no? Entonces, cuyas entradas son alfa es x1, entonces al hacer el producto con y, pues sería el primer elemento o la primera entrada de mi primer vector, que es alfa x1, multiplicado por el otro, ¿no? Que es más el segundo elemento, que es alfa x2, y2, más alfa x3, y3, y así hasta alfa xn. N. Así ya tenemos. Luego, pues recuerden que voy a tratar de hacer similarmente como esta idea. Voy a empezar con esto y voy a tratar de reproducir lo otro. Ahí. Entonces, bueno, ahora ¿qué se me puede ocurrir? Bueno, todos los elementos de la suma que estoy haciendo tienen pues este número real alfa. Y además, estos números pues son números reales. Recuerden que estos ya son números reales. Los que no tienen una flechita son números reales, por lo tanto yo puedo factorizarlos, ¿no? Entonces aquí pongo alfa y factorizo todo esto. x1, y1 más x2, y2, así hasta xn, yn. Pero esto que tengo aquí no es más que el producto interno entre x y y vectores. Reproduciendo lo que necesitábamos. Si ven, es un tanto sencillo, ahí se puede entender más o menos y seguir, ¿no? Vale, y finalmente vámonos al último. El último dice primero que demostremos que si yo hago el producto interno entre dos elementos, pues siempre es positivo. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a demostrar? Bueno, pues vamos a calcular x, x, que en este caso, pues sabemos que es x1 por x1 más x2 por x2, así hasta xn por xn. Y en este caso, pues este sería x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, así hasta xn al cuadrado. ¿Y qué vemos? Pues todo sabemos de los números reales, como estos son números reales, sabemos que todo número real elevado al cuadrado es mayor que 0, entonces eso lo ponemos. Sabemos que todo número real, vamos a ponerle a elevado al cuadrado es positivo, a cuadrada. Y eso se puede demostrar con las propiedades de orden de los números reales.
por si quieren recordarlo. Entonces, como cada uno de estos términos son positivos, entonces esto debe ser estrictamente mayor o igual que 0. ¿Vale? Entonces es la primera parte. Y la siguiente es un tanto más, bueno, no es tan complicada tampoco. Dice que si el producto interno es 0, sí y solo sí, el vector que se multiplicó es 0. Ajá. Recuerden que cuando hay un sí solo sí, significa que se tiene que demostrar en dos sentidos. Es decir, primero supongo que esto es cierto y tengo que llegar a que lo otro es cierto y luego tengo que decir que esto es cierto y llegar al otro lado. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a calcularlo. X con X, pues ya sabemos que esto de aquí pues está definido como x1 al cuadrado, así hasta xn al cuadrado. Ajá. Y entonces lo que estamos suponiendo, aquí déjenme le pongo aquí que voy a tratar de probar la suficiencia, o sea, de que voy a ir de izquierda a derecha. Y bueno, lo que estoy suponiendo es que esto debe ser igual a 0. Ajá. Entonces, esto es igual a 0, como son puros números positivos los que estoy sumando. Entonces, digamos que no puedo cancelarlos para que de alguna manera me dé 0. Entonces, la única manera en que esto sea 0 es que x1 pues sea 0, que x2 sea 0, y así hasta que xn sea 0. Lo que implica que x pues debe de ser el vector que solo tiene puros ceros. Ajá. O, pues como está aquí, que se puede reescribir que esto es 0. Ajá. Aquí hay un tanto de confusión que a veces no me gusta usar mucho, porque se lo suele confundir como un 0 en los números reales, pero pues estoy diciendo que un vector es igual a un número real y eso no es cierto. Pero este 0 en particular es el 0 de los números reales, entonces a veces se le pone una flechilla ahí, pero como en el libro no viene, entonces bueno, vamos a anotarle eso, ¿no? Entonces bueno, este fue la ida, ¿no? Entonces vamos al regreso. Ahora voy a suponer que x es el vector 0,0 casi hasta 0. Y voy a calcular cuánto vale x, x. Bueno, el producto interno con x. Ajá, entonces esto ¿cómo sería? Pues sería pues multiplicar por 0 y el producto interno pues es la primera entrada por la segunda. Entonces es 0 por 0, pues 0, más 0 por 0, pues 0. Y así pues 0. Ajá, por lo tanto, si este vector vale 0, entonces su producto interno vale 0. Y así, entonces tenemos estas propiedades. En particular son muy interesantes, ya que después se puede generalizar a un concepto diferente que se conoce como norma o producto interno en general. Este es el producto interno euclidiano. Si yo defino otro tipo de producto interno, que sean dos vectores que al multiplicarlos me den un número real definido de manera diferente, si cumple con estas cuatro cosas, se puede entender que es un producto interno. Ajá. Bueno, entonces eso sería todo. Hay algunos ejercicios que se pueden hacer. Por ejemplo, que si A más B, vector, lo multiplico, a ver, déjenme lo copio bien, por sí mismo. Ajá, por sí mismo. Entonces demostrar que esto es igual, pues digamos, a esto. Ajá. Entonces, bueno, esto se tiene. Si se dan cuenta, es como una generalización de un binomio al cuadrado, pero con producto interno. Y aparte con vectores en Rn. Entonces, bueno, esto es de aquí. Bueno, aquí no sé por qué le puse el sol, que es como tarea. Ajá. Son algunos ejemplos que se pueden hacer a partir de estas propiedades anteriores. Entonces, es interesante que las conozcan porque así pueden facilitarles cierto tipo de ejercicios. Bueno, pues eso sería todo. Que estén bien.